Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver movimiento de cargas en un campo magnético. Le registro a las personas que entran y ya. Bien, entonces vamos a ver el siguiente video sobre la ley de la mano derecha, que esta ley nos ayuda a que nosotros sepamos hacia dónde va el campo, ¿sí? El canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la fuerza magnética sobre cargas en movimiento y las trayectorias que generan aplicándolo a un ejercicio. Empecemos definiendo qué es la fuerza magnética para una carga puntual. Según la ley de Lorentz, es función del valor de la carga, la velocidad de la misma y el campo magnético presente. Como podéis ver en la ecuación, se trata de un producto vectorial, por lo que la fuerza es también un vector perpendicular a los vectores de velocidad de la carga y campo magnético. El sentido de la fuerza viene definido por la regla de la mano izquierda para cargas positivas, siendo el sentido inverso de la fuerza si la carga es negativa. El truco de la mano consiste en colocar el dedo corazón en la dirección de la velocidad, el índice en la dirección del campo y el pulgar marcará entonces la dirección de la fuerza. Si, por ejemplo, una partícula en un instante de tiempo t tiene una velocidad de componentes 1, 2, 0 en metros por segundo y se encuentra en un campo de componentes 0, 1, 1 en teslas, la fuerza magnética en dicho instante sobre la partícula se obtiene con el determinante para el producto vectorial. El módulo de la fuerza se obtendrá a partir de la multiplicación de los módulos de la velocidad y el campo por el seno del ángulo que forman y por el valor absoluto de la carga. Otra posibilidad es, conocido las componentes del vector fuerza, obtener directamente su módulo. Deducimos entonces que si los vectores velocidad y campo son paralelos, el ángulo es cero y el seno cero, por lo que no hay fuerza magnética. La fuerza magnética será máxima cuando las direcciones del campo y la velocidad formen un ángulo de 90 grados. Sin embargo, por el efecto de la fuerza, la carga va a variar su posición, por lo que esto produce un cambio en la dirección de la velocidad y de nuevo en la dirección resultante de la fuerza, generando así una trayectoria. Si la velocidad tiene alguna componente paralela al campo magnético, las trayectorias generadas son helicoidales en el espacio, que es un movimiento complejo, por lo que nos vamos a centrar en el caso en que la velocidad es perpendicular a la dirección del campo. Tenemos una partícula positiva con una velocidad v en un instante de tiempo en el seno de un campo magnético entrante al plano de la pantalla. Como la velocidad está en el plano de la pantalla, los vectores son perpendiculares. Aplicando la ley de Lorentz y la regla de la mano izquierda, aparece una fuerza perpendicular a la velocidad y al campo en la dirección dibujada. La fuerza genera una aceleración en la carga, que al ser perpendicular a la dirección de la velocidad no varía su módulo, pero sí su dirección, generando un movimiento circular uniforme. De las fórmulas del movimiento circular uniforme sabemos que la aceleración normal en la dirección perpendicular a la velocidad es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza, que en este caso es fuerza magnética, es igual a la masa de la partícula por la aceleración, que en este caso es aceleración normal. Igualando ambas expresiones, podemos despejar el radio de la trayectoria de movimiento circular uniforme en función de la masa de la partícula, la velocidad inicial, que es siempre constante en módulo, la carga de la partícula y el módulo del campo magnético. Este fenómeno, que genera trayectorias circulares en cargas en movimiento, es utilizado en aplicaciones como el espectrómetro de masas, que sirve para determinar la distribución de las partículas de una sustancia en función de su masa. Veamos un ejemplo sobre esto. Tenemos una partícula positiva de masa 0,001 gramos y carga Q igual a 2 por 10 a la menos 5 coulombios, que es lanzada con una velocidad v hacia un campo magnético de 0,1 teslas perpendicular a la dirección de la velocidad. Debemos calcular la velocidad con la que debe entrar la partícula al campo para que salga por el agujero con la dirección opuesta. Posteriormente, entra en otra zona con un campo magnético opuesto y de módulo desconocido. Se nos pide obtener el módulo del campo magnético para que la partícula choque con la pared derecha, siendo la dirección de la partícula en el momento del choque perpendicular a la pared. Viendo el dibujo ya nos fijamos en varias cosas. En primer lugar, el campo magnético 1 tiene que ser saliente, tal y como está dibujado, para que así, según la regla de la mano izquierda, la fuerza salga en dirección derecha y la partícula siga la trayectoria esperada.
En la zona del segundo campo, este tiene que ser entrante, para que de nuevo la fuerza se genere en la dirección adecuada. Os animo que paréis el vídeo y comprobéis con vuestra mano que esto es correcto. También observamos del dibujo que el radio de la primera trayectoria circular es 1 metro. Sin embargo, no conocemos a priori el radio del segundo movimiento circular, pero sabemos que en el momento del choque en el punto A, la velocidad de la partícula es perpendicular a la pared, y esto es un detalle que elimina múltiples posibles trayectorias circulares. Si en el momento del choque la velocidad de la partícula es perpendicular a la pared, significa que el centro de la trayectoria está a lo largo de la pared, y como al inicio de la trayectoria la velocidad es paralela a la pared, el centro debe estar a lo largo de la línea que divide las dos zonas de campo magnético. Por lo tanto, se encuentra en la unión de la pared con la línea que divide las dos zonas, de modo que la partícula sigue 1/4 de circunferencia y el radio son 2 metros. Con todo esto ya podemos resolver el ejercicio. Nos centramos en la primera trayectoria. Conocemos el radio, la masa, la carga y el módulo del campo magnético, por lo que sustituimos todos los datos y despejamos el valor de la velocidad de la partícula, que es de 2 metros por segundo. Nos vamos ahora a la segunda zona, con el valor de velocidad ya conocido. Sustituyendo todos los datos en la fórmula, despejamos el valor que debe tener el campo para que la trayectoria tenga un radio de 2 metros, obteniendo un campo de 0,05 teslas. Para terminar y como siempre, os dejo propuesto un ejercicio con su solución con el que podéis practicar. Bien, chicos, a ver, esta fue la ley de Lorentz, pero también tenemos otra ley. La ley de Lorentz, nosotros, voy a abrir el Oiga, libro. Alicia, no le entendí muy bien. Puede volver a explicar. O sea, usted con sus palabras resumidas, Sí, porfa. sí, claro, eso mismo es lo que voy a hacer ahorita. Este tema es algo complejo. A ver, verá. La ley de Lorentz nos dice, ¿sí?, que una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético, aquí nosotros tenemos un campo magnético, pero esta página no quieren, a ver si voy a poner a cargar nuevamente. Bueno, sigo explicando hasta que cargue la pantalla. Esta ley de Lorentz nos dice que una carga eléctrica cuando está en movimiento dentro de un campo magnético sufre una fuerza. Entonces nosotros para poder ver la dirección de la fuerza usamos nuestras manos. Existen dos reglas que son, la una es la ley de la mano derecha, la otra es la ley de la mano izquierda, que es la ley de Lorentz. Con la ley de Lorentz, ¿sí?, usamos nuestra manito izquierda. ¿Para qué? Para ver la dirección del campo, la velocidad y la fuerza, ¿sí? Y la ley de la mano derecha es la ley que también se le llama la ley del sacacorchos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el campo, ¿sí?, la fuerza y la velocidad. Bueno, depende cómo nosotros le ubicamos nuestra mano, porque a veces no podemos hacer esto, entonces ya les voy a ir explicando. A ver, primero vamos aquí. En la ley de la mano derecha, o del sacacorchos, que también se le llama, este método sirve para determinar los sentidos vectoriales, ¿sí? Y este tiene como base los planos cartesianos, entonces aquí tenemos. Se emplea de dos maneras, para sentidos y movimientos vectoriales lineales y para movimientos y direcciones rotacionales, ¿sí? Entonces ubicamos de esta manera. Entonces, aquí vamos a determinar el sentido del vector, ¿ya? Al girar el sacacorchos hacia la derecha, ¿sí?, este avanza. Mira, gira así. Así, cuando hacemos girar un sacacorchos con un tornillo hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, ¿ya?
el sacacorchos del tornillo avanza y viceversa. Cuando se hace girar un sacacorchos o un tornillo hacia la izquierda, que es contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Estas retroceden. Ya. Entonces, la aplicación más común es para determinar la dirección de un vector, ¿sí? O el resultado de un producto, ¿ya? Y la dirección está asociada a un giro. Entonces, aquí nosotros tenemos la fuerza magnética, ¿sí? Y aquí vamos a tener el sentido de la corriente, ¿sí? Eso es cuando estamos usando un electroimán. Ahora, la ley de Lorentz, que nos dice, eso es en cambio con la mano izquierda, y se va a determinar con nuestra manito izquierda. Tenemos aquí la fuerza que se ejerce en este campo estará en este dedito. Aquí tenemos la fuerza del campo magnético. Este es el campo magnético y este dedito de acá es la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos fuerza, campo magnético y velocidad. Tenemos dos reglas. Cuando nosotros trabajamos solamente con magnetismo, es esta, la ley de Lorentz. Y cuando trabajamos ya con un electroimán que vamos a tener una corriente, vamos a trabajar con la de acá, ¿sí? Que es la ley de la mano derecha. Entonces, como nosotros tenemos aquí ya conocemos que un campo magnético se puede crear a partir de imanes o del movimiento de varias partículas cargadas en un conductor, ¿sí? ¿Y qué efecto provoca el campo magnético sobre una partícula cargada que se encuentra dentro de su radio de acción? Se me olvidó no ingresar tarde. Cuando una partícula cargada se encuentra dentro de un campo magnético, esta va a experimentar una fuerza, ¿sí? Y generada por el campo, ¿ya? Y como todas las fuerzas, esta también es de naturaleza vectorial, ¿sí? Porque tiene una dirección, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo una ley de Lorentz. Ahorita acuérdense, campo, fuerza y velocidad. El dedo, el pulgar, ¿sí? Que mi hija le dice el dedo viejo a este. El dedo pulgar es la fuerza, el de aquí es el campo, el índice, y el medio es la velocidad, ¿sí? La velocidad con la cual se va a mover una carga. Entonces aquí una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético va a sufrir una fuerza. Déjenme mostrarle el gráfico aquí. Experimentalmente nosotros comprobamos que esa fuerza magnética ejercida por el campo es proporcional al valor de la carga y a su velocidad. Y a la velocidad de la carga, ¿no? Entonces nosotros tenemos la expresión que el vector fuerza es igual a la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo. Entonces, eso sí que usted tiene que recordar el producto cruz y el producto punto de primero de bachillerato. Aquí está la expresión. Bueno, aquí no está ya, está con el producto cruz, pero que desarrollando esto, donde la fuerza que actúa sobre una carga, aquí tenemos la carga y tenemos la fuerza, ¿sí? Que actúa sobre esta carga, es una carga eléctrica, obviamente, en movimiento, ¿sí? Que se introduce en el campo, este es el campo, Q es la carga, Q es el valor de dicha carga, ¿sí? V es su velocidad, esta es su velocidad, y la fuerza es la fuerza aplicada y B mayúscula, ¿sí? Es el vector inducción magnética o simplemente inducción magnética. Aquí tenemos, aquí está, mira, la inducción magnética, el valor de la carga, ¿sí? Y aquí ya estamos hablando en escalares, ¿sí? Es el producto punto, son operaciones con escalares. El producto cruz son operaciones vectoriales. ¿Y por qué hablamos de operaciones vectoriales? Porque nosotros tenemos un plano aquí, ¿sí? Un plano de coordenadas en el que tenemos coordenadas de X y Y.
Bien, entonces vamos a trabajar con esta expresión, en donde la fuerza de Lorentz, ¿sí? Donde F es la fuerza magnética y la fuerza de Lorentz, B es la intensidad de campo magnético que les dije, y Q es la carga eléctrica, y V la velocidad, ¿sí? Y matemáticamente la función seno tiene un valor de 0 en los puntos de 0 grados y 180 grados, ¿sí? 180 grados es en el eje negativo y 0 es en el eje positivo, ¿verdad? 180 grados sería ya en el segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante está por acá, tercer cuadrante es el de abajo y cuarto cuadrante es este. ¿Sí? En donde nosotros vamos a tener el periodo, ¿sí? Que es 1/3 de pi, aquí tenemos 2/3 de pi y aquí tenemos pi. 4/3 de pi, 5/3 de pi y acá tenemos 2pi. ¿Sí? Y así, 7/3 de pi, etc. Y donde vamos a tener también los grados. ¿Sí? Aquí estará a 30 grados, 60 grados, aquí tiene 90 grados en el pico de la cresta, 120 grados acá, y cuando ya se cruza en 0 acá, pero ya no está, ya está desfasado. Entonces aquí sería 180 grados porque tiene un desfase de 180 grados, ¿sí? Y así va subiendo estos grados. Con la fuerza de Lorentz, si una carga eléctrica Q se mueve en una región del espacio, miremos aquí, ¿sí? Esta carga eléctrica Q está moviéndose en esta región del espacio, en la que coexiste con un campo eléctrico e intensidad E, ¿sí? Aquí está coexistiendo esta carga en este campo eléctrico y con una intensidad E y un campo magnético B, ¿sí? Acá es el campo magnético, ¿sí? Actuarán sobre la carga una fuerza eléctrica Q por E, que es la intensidad de campo eléctrico, y una fuerza Q, ¿sí? Como les decía, por B cruz, B minúscula, que es la velocidad, cruz la intensidad de campo magnético. Debido al campo magnético, la fuerza total sobre la carga será la suma de ambas y a esta se le llama fuerza de Lorentz. Entonces, la trayectoria bajo la fuerza de Lorentz de una partícula cargada en un campo magnético consiste según el tipo de signo de la carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué sucede si la partícula se mueve en la misma dirección y sentido de las líneas de fuerza del campo magnético? O si ésta se mueve en la misma dirección y sentido contrario. En el primer caso, el ángulo entre B, esta es la intensidad de campo magnético, y V, que es la velocidad, es 0 en el primer caso. En el segundo caso es 180, porque ya está desfasado 180 grados, ¿sí? Como el seno de 0 y 180 es 0, se puede concluir matemáticamente que cuando la partícula se mueve en esas dos trayectorias, el campo magnético no actúa sobre ellas. Entonces aquí, en estos puntos, el campo magnético no actúa sobre esas cargas, ¿sí? Únicamente cuando se encuentra en estas partes de la curva, ¿ya? Aquí estamos haciendo una representación trigonométrica, ¿sí? Una representación matemática del movimiento de la carga dependiendo el periodo que tiene y también su ángulo, ¿ya? Entonces, nosotros de esta expresión de aquí podemos concluir que si despejamos la intensidad de campo magnético para poder encontrar el campo magnético, nosotros vamos a obtener la siguiente expresión, que es la intensidad de campo magnético es igual a la fuerza que actúa sobre la carga dividido para el módulo de la carga, o sea, el valor de la carga. Recuerden que la carga nosotros la medimos en coulombios, ¿sí? Esa es su unidad. Por la velocidad, porque esta carga está en movimiento y tendrá una velocidad, y por el seno del ángulo, ¿sí? De la carga, ¿ya? Entonces también tenemos que en la representación del campo magnético, ¿cuál es la dificultad de representarlo? ¿Sí? En una realidad tridimensional, ¿sí? En un papel de 2 dimensiones. Entonces nosotros debemos utilizar una simbología, ¿sí? Si esta sale del papel, lo representamos con un punto, ¿sí? Si nosotros sabemos que la carga, que el campo magnético va a salir del papel, aquí yo tengo mi cuaderno,
¿sí? Pongamos una pantalla. Vaya, pues, ya, entonces aquí yo tengo mi cuaderno, ¿sí? Y si mi carga va a salir, si mi carga sale, o sea, con, con las leyes que estamos viendo, entonces la carga sale, la vamos a representar con un punto. Entonces vamos a representarle, yo le voy a hacer aquí un punto y yo sé que mi carga va a salir, no sé si lo pueden ver, aquí está mi punto y este va a ser el campo. Voy a poner la D aquí, ¿sí? Ese es el campo magnético. Le representamos con un punto. Y si está ingresando, si mi carga está entrando, ya no saliendo, sino entrando, lo voy a representar con una X. ¿Sí? Entonces, si la carga sale, lo represento con una X, ¿ya? Entonces, sale del papel, lo representamos con puntos. Entonces, aquí nosotros podemos observar que la carga, ¿sí? Está entrando, mire. ¿Sí? Entran las cargas, son muchas, ¿sí? No es solo una, pero tomamos una carga de prueba. Ya, entonces aquí nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha, como les decía, para determinar la dirección de la intensidad del campo. La intensidad nos da este giro que nosotros hacemos, ¿sí? Puede ser así, ¿ya? Puede ser de esta manera, puede ser así, con la carga dirigiéndose hacia abajo, o entrando, saliendo, entrando, y vemos que la intensidad va hacia ese lado donde apuntan mis dedos. Es un poco incómodo, ¿no? Pero así es, ¿ya? Entonces, el ejemplo aquí, bueno, como ya les indico ahí, medio haciéndome un poco como contorsionista, ¿sí? Pero mire, está aquí ingresando, ¿sí? Acá, si yo le pongo con mis dedos campo, fuerza y velocidad, ¿sí? Campo, fuerza y velocidad, así es. Entonces ahí yo voy a poner la fuerza hacia arriba, la velocidad está hacia allá y el campo, si ven, está. Tengo que girar la mano tanto, espérenme. Está ingresando, en este caso está ingresando, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna pregunta? Este sí es un poquito complejo este tema y mucho más verlo así. Tengo que buscarme también una para la siguiente clase. Continuar con este tema no puedo pasar hasta que usted me entienda O bien. solo cuando sale del papel ahí se le representa con una X. Solamente cuando entra al papel le representamos con unas cruces o saetas, pero por lo general con X, con cruces. Cuando está saliendo del papel le representamos con puntos, ¿ya? Recuerde que es la fuerza, el campo y la velocidad. Entonces ahí nosotros, la velocidad siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Recuerde que la velocidad es el dedo medio, y va a ser perpendicular a la fuerza y el campo. Entonces ahí nosotros vemos hacia dónde va. La otra regla que les digo, que es la regla del corcho, esa es para verificar la intensidad y hacia dónde está dirigido. Entonces son dos reglas que se usan para este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, mire que la velocidad siempre es perpendicular a la fuerza, ya se movió. Ya, aquí tenemos, mire, la fuerza está representada por el dedo, como dice mi hija, el dedo viejo, pero es el dedo pulgar, ¿sí? La dirección de la corriente, ¿sí? El campo magnético, ¿ya? Ese es con la ley de la mano derecha, ¿sí? La regla de la mano derecha para determinar la fuerza magnética. Entonces nosotros aquí, mire, simplemente nos da la velocidad, entonces le vamos a ubicar la dirección de la corriente o velocidad. Mire, está perpendicular el campo, ¿ya? Entonces perpendicular el campo, y si yo le pongo la velocidad así, ¿hacia dónde está el campo?
Está saliendo, ¿verdad? Entonces está representado con un punto. Mira. ¿Sí? Usted ubique su manito y acá, bueno, es la misma, ¿no? Aquí ya le vemos la velocidad. ¿Sí? Vamos a ubicar otra vez nuestra manito. Mire, la velocidad perpendicular a la fuerza. Entonces, ¿la velocidad dónde está? Entonces, mire, ahí. Sí, un poco hay que girar la mano. Y ahí vemos hacia dónde está la dirección del campo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un ejercicio. Un electrón entra en un campo magnético con una velocidad de 10.000 metros sobre segundo. La inducción magnética del campo es uniforme y con un valor de 0,75 teslas. El campo magnético nosotros lo medimos en teslas, ¿sí? Está representado por B mayúscula. Ya en la figura se representa la dirección y el sentido de ambas magnitudes y determina la fuerza magnética que ejerce el campo sobre el electrón. Debemos recordar que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? La solución para determinar la fuerza debemos considerar que es un vector. ¿Sí? Ustedes saben que la fuerza es un vector. Ahora nosotros vamos a calcular con la siguiente expresión. Vamos a reemplazar todos los valores. ¿Sí? Aquí ya le da la dirección del campo. ¿Sí? Bueno, en los ejercicios que hacíamos en la universidad nosotros mismos teníamos que determinar la dirección del campo. Supongo aquí en algún ejercicio sí está que usted determina la dirección del campo, pero aquí ya le da. Solamente hay que reemplazar, ¿sí? Aquí esta es la intensidad del campo magnético, tenemos la carga, ¿sí? Del electrón y tenemos la velocidad que ya nos da acá. Mira, que es de 10.000 metros sobre segundo la velocidad. Y simplemente reemplazamos todo y calculamos y nos da 1,2 por 10 a la menos 15 newtons. La fuerza siempre la medimos en newtons. Ahora, para nosotros poder determinar la dirección de la fuerza, se pone el pulgar apuntando hacia arriba y el resto de los dedos apuntando hacia afuera del papel. Y la representación de la dirección del campo magnético son puntos. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay varias, con las mismas manos nosotros tenemos varias reglas que nosotros utilizamos, la de la mano izquierda, la del corcho y la de la mano derecha. La del corcho la hacemos con la mano derecha también. Entonces, yo les indiqué todo esto porque todo esto les va a servir. Ahorita solamente vamos a utilizar esta de aquí, ¿sí? Esta ley de la mano derecha para determinar la fuerza magnética. Así es la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, mira, aquí está. Existen diversas variantes para aplicar esta regla. Hay varias, ¿sí? Y nos indicará el sentido de la fuerza del vector de inducción magnética. A partir de conocer uno de ellos, la dirección de la velocidad. Y se ha seleccionado la que consideran más simple de aplicar. Bueno, yo no aplicaba esta, pero igual está igual de fácil, ¿sí? Entonces, para mí, el campo magnético, bueno, un profesor nos enseñó con esta, campo magnético, hacemos con la regla del corcho, pero para que usted, como usted tiene aquí en el libro, entonces que no se confunda, y esta es la más sencilla, entonces va a aplicar esta, donde la fuerza le utiliza con este dedito pulgar, la velocidad perpendicular a la fuerza, ¿sí? Y el campo magnético aquí, ¿sí? En el dedo medio, ¿sí? Hay algunas variantes, y si usted va a consultar en algún libro, va a encontrar algunas variantes y puede ser que se confunda. Entonces, solamente hágale con esta, ¿ya? Yo le indiqué las otras variantes para que usted tenga conocimiento de que hay algunas reglas, ¿sí? Con las que se puede realizar y encontrar la dirección de fuerza, velocidad y campo magnético, ¿ya? Esta es la más sencilla, ¿sí? Donde usted toma su mano derecha, fuerza, dirección de la corriente, en este caso es la velocidad, y el campo magnético, ¿sí? Simplemente lo pone ahí y usted se ubica en el gráfico que le dan acá. Entonces, para su tareita, mire, aquí usted tiene que, en este ejercicio, que es uno solo que va a hacer, tiene que determinar la dirección del campo. Mire, dice una partícula de carga Q es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, entra en un campo magnético con una velocidad de 200.000 metros sobre segundo, formando un ángulo de 90 grados con el vector intensidad del campo magnético. Usted tiene ya la expresión.
¿sí? Entonces ahí va el seno de 90 grados, ¿verdad? El campo magnético ejerce una fuerza de 3,2 por 10 a la menos 10 newtons sobre la partícula. Determinar el valor y el sentido del vector de inducción magnética que actúa sobre la partícula representado en la gráfica. Aquí tiene que determinar usted hacia dónde va, si va hacia adentro o hacia afuera del papel. Y usted le pone si va hacia adentro o hacia afuera con el puntito o con la X dependiendo, ¿sí? La regla. ¿Ya? Y el trabajo colaborativo hágalo usted, ¿sí? Trate de hacerlo usted, ¿sí? Para que se entrene mejor, ¿ya? Es la página 87 la tarea y solamente tiene esa página y nada más. Listo, chicos, y tienen que realizar la actividad de las actividades, pues, de la plataforma, ¿sí? Del movimiento de cargas en campo magnético. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Liz. Bien, chicos, entonces me despido, que tengan un buen provecho, un lindo fin de semana. No se me desmanden en el Black Friday, si es que van a salir a hacer compras o algo, bien protegidos, ¿no? Con su mascarilla y todo, como ya saben ustedes. ¿Sí? Listo, Hasta luego, Lisen, cuídese mucho. cuídense Irá con mucho. cuidado usted también. Hasta luego, Listen. Gracias, Hasta sí, luego, voy a Lisen, salir gracias. también. Hasta luego, Liz. Cuídate, Cuídese. cuídense. Chao, chao, cuídense. Feliz fin de semana, hasta luego. Gracias igualmente.